invitado también de lujo, con quien también me siento muy cercano en las ideas. Él es un liberal clásico. Yo no quiero decir que soy un liberal clásico, yo soy un cristiano, pero cuando me empiezas a despulgar, te vas a dar cuenta que tengo mucho de liberal clásico, de cómo pensaban los puritanos aquellos o aquellos reformadores que hicieron, bueno, los puritanos sobre todo, que llegaron a hacer economía en algún momento. ¿Y qué es el liberalismo clásico? Es una corriente, a ver, de pensamiento político y económico que se basa en la defensa de los derechos individuales, la libertad de mercado, etcétera. Y también se basa o propugna o defiende, José Luis, dime si me equivoco, en la limitación del Estado, ¿no? En la limitación del poder del Estado, para decirlo de manera más detallada. Creo que en su forma más pura el liberalismo clásico aboga, a ver, para explicárselo a la gente de una manera sencilla, aboga porque el gobierno no tenga excesivo poder, no sea muy grande, el Estado no empiece a decidir sobre todo, sino más bien que esté limitado, que tenga, a ver, funciones específicas y que no se salga y que permanentemente los ciudadanos y la Constitución le tengamos que decir al Estado siempre, ok, este es tu límite, hasta aquí llegas, no vayas a llegar más allá porque tú no estás hecho para eso. Que proteja los derechos de la propiedad, por ejemplo, que las libertades individuales, que promueva, a ver, la competencia en el mercado. Hemos hablado de eso con Lucas García hace un instante aquí. Y sobre todo que propugne una economía de mercado y la libre competencia. En resumen, creo que esto es lo que me parece a mí. Además, no solamente eso, sino que en el tema moral sea estrictamente el Estado que se oponga o oponerlo al Estado a todo interés o iniciativa de decidir por nosotros, por nuestras conciencias, sobre lo que nos compete a nosotros y a nuestras familias, y que el Estado haga sencillamente lo que tiene que hacer en un tema, a ver, de 3 o 4 puntos esenciales que debe hacer el Estado. Ya José Luis Tapia nos los va a explicar ahora. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabrizio? Muchas gracias por la invitación. Añadir nada más a lo que ya venías diciendo, que me parece que lo has resumido estupendamente, es que también es un blindaje para las tentaciones, desde el punto de vista cristiano, de estar sustituyendo a un Dios verdadero, cristiano, como debe ser, por otro Dios, que es la estatolatría, es decir, el Dios Estado. El papá Estado, ¿verdad? Entonces, ese blindaje nos lo da el liberalismo clásico, porque nos pone en una posición de humildad al aceptar de que el Estado no lo puede resolver todo como quisiera los malos corazones. Él trata de reemplazar a Dios por el Estado, el Dios verdadero, por esos poderes fácticos en el terreno, en el mundo terrenal. Y eso es lo que evita el liberalismo clásico, que desvíes tu mirada de donde debe estar un buen cristiano, que es el Dios verdadero, hacia un Dios falso, que sería el Estado. ¿Por qué? Porque hay muchas limitaciones que hay que ponerle al Estado para no sustituir, por ejemplo, la educación, que debe estar en control de los padres, y si tú se lo entregas eso al Estado, estarías abdicando de la función como padre de familia de darle la mejor educación a tus hijos. Así mismo va a ocurrir en la economía, así mismo va a ocurrir en la cultura y en todos los ámbitos donde el Estado está en estos momentos invadiendo las esferas individuales y en este caso invadiendo la moralidad. ¿Cómo es posible que tú tengas que pedir al Estado la educación, la salud, cuando eso te corresponde a ti? Dios te ha dado cerebro, te ha dado fuerzas, te ha dado energía, te ha dado inteligencia. ¿Cómo lo vas a sustituir por un Estado en el cual el burócrata, ¿qué sabrá de tus problemas familiares, de tus problemas morales y todo eso? De los detalles que son importantes de tu existencia, ¿verdad? Exacto. Tú eres economista, José Luis, bueno, eres magíster en gestión estratégica empresarial, eres presidente del Instituto Libre Empresa. Dime, ¿has sido asesor económico también del despacho de viceministro de Integración y Negociaciones Comerciales y durante más de 20 años has sido profesor universitario? Eres profesor universitario. Y has escrito un montón de libros, te han dado un montón de premios, etc. También estás dirigiendo un partido, que es el partido... Movimiento 5 Reformas. Ok. José Luis, ¿cómo es un gobierno liberal clásico y cómo sería en el Perú? ¿Es posible eso? Es posible porque algo sobre esto ya se está haciendo en Argentina.
Por ejemplo, el presidente Milei ya le han aprobado sus ley bases y esa ley base le dice, usted ya puede ir reformando el Estado. Quiere decir, ese Estado elefantiásico, grande, gordo, lleno de impuestos, de burócratas que se inflan pues el pecho, ¿no? Y sacan digamos, su poder, lo exhiben y no le interesa a la gente, así se aumenten los sueldos, los gastos de representación del Congreso y todo eso. Se puede reducir ese ego, se puede reducir esos poderes haciendo reformas. Y eso, por eso nosotros le hemos puesto la palabra 5 reformas, porque hay que hacer 5 reformas esenciales para bajarle ese poder al Estado que invade nuestra sociedad, invade nuestras individualidades. Y se puede hacer a partir de derogación de leyes malas. Esa parte creo que ningún partido lo dice, nosotros lo decimos abiertamente. Una vez que nosotros queremos impulsar un gobierno liberal, lo primero que tenemos que hacer es derogar todas aquellas leyes malas. Y pongo un ejemplo, una ley mala es una ley de educación, es una ley mala. Ley de salud es otra ley mala, ley de banco es otra ley mala. Entonces hay que derogar eso para devolverle a la gente esa capacidad, ese control que nunca debió haber perdido. Control sobre la educación, control sobre tus finanzas, control sobre los precios y todo eso, porque eso no puede estar en manos del Estado. El Estado está hecho para 3 cosas nada más. A ver, vamos justicia, seguridad y obras públicas. A ver, vamos por partes porque me interesa detallar eso. ¿Cuáles son las 3, las 3 tareas o las 3 ocupaciones o las 3 obligaciones que tiene el Estado? ¿Cuáles son? Primero, justicia. Justicia, ok. Seguridad y obras públicas seguridad básicas. Interna y externa, me imagino. Seguridad, fronteras y el orden interno, ¿no? Contra la delincuencia, etc. ¿Y la otra me dices cuál es? Obras públicas esenciales. Infraestructura. Sí, represas, por ejemplo. Eso de... ¿Carreteras? Los fenómenos del Niño, carreteras mal mantenidas, eso tiene que estar de exclusividad del Estado. Pero eso no, digamos, excluye de que pueda haber inversión privada de particulares para poner una carretera. Te pongo un ejemplo. Siempre y cuando no te van a cobrar peajes pues, cada 3 kilómetros. Ahí está la diferencia, pues. El Estado tiene que crear carreteras para unir, digamos, los puntos distantes de todas las ciudades. Se quieren interconectar, así los mercados funcionan bien. Pero cuando el Estado cumple con poner las carreteras principales, tipo Panamericana, Sur, Norte, Carretera Central, el Oriente, lo que tú tienes que hacer es dejar en los espacios para que el privado diga, bueno, ustedes han puesto esta carretera y él le toma de Lima, por ejemplo, a Chimbote, les toma pues 5 horas. Bueno, el espacio privado dirá, bueno, a mí me parece que se puede construir una carretera alterna que sea más veloz que la que tú has ofrecido a tu público con sus impuestos pagados, pero yo cobraría un peaje. Entonces las personas pueden elegir entre una carretera más veloz o una carretera que el Estado ha puesto. Si tú quieres llegar en 3 horas y no en 5 horas como irte en la carretera del gobierno, entonces pagas el peaje. Pero acá han hecho las cosas al revés. El Estado ha abdicado de las cosas principales, ¿no? Por ejemplo, esa línea amarilla, la carretera sur, la carretera norte, donde hay peajes cada, no sé, 3, 5, 10 kilómetros. A ver, justicia. ¿Qué significa que el Estado debe dedicarse a hacer justicia? Por ejemplo, ¿qué entraría en ese asunto? Jueces. Jueces y fiscales. Sí, fiscal es el que acusa, ¿no? O sea, toda la judicatura ahí. Exacto. Eso también indicaría, por ejemplo, no sé, problemas laborales, temas de denuncias laborales, por ejemplo, también se vería ahí. Cuando sea engaños, cuando sea estafa, cuando sea delitos que tenga que ver con propiedad, vida y libertad, encaja perfectamente la justicia ahí. Pero no temas de, por ejemplo, regulación de sueldos, salarios, esas cosas que son de economía, eso no tiene nada que ver ahí la justicia. Eso lo decide el empleador y el empleado. El empleador ya, pero ¿cómo se le defiende al empleado? O sea, si el empleado empieza a ver que sus derechos laborales, digamos, sus 8 horas de trabajo, sus ETS, no le pagan las utilidades. Yo trabajé un día en un lugar, no voy a decir el nombre, que no estaban transmitiendo el mundial y no le pagaron utilidades a nadie ese año y no tenías a quién quejarte, o si te quejabas se enteraban por ahí y te votaban. ¿Cómo se hace en ese asunto? Mira, los contratos laborales son ley entre las partes. Es decir, nadie puede violar un acuerdo así nomás. Si tú crees que en un gobierno liberal clásico el empleador ha violado algo de tu contrato laboral, por ejemplo, no te pagó las utilidades en el mes que corresponde, tú puedes accionar frente a la justicia y decirle, el empleador no me ha depositado lo que correspondía al mes último.
Entonces el empleador va a tener que ir a la justicia y decir, bueno, no es cierto por esta razón. Entonces ahí las investigaciones determinarán quién tiene la razón y quién no. Así se resuelve por la vía, digamos, justicia. Ahora, en el asunto de la seguridad, el Estado debe hacer justicia, debe hacer seguridad, es decir, debe tener una seguridad drástica, me imagino. Se debería Claro que sí. debería todavía hacer todavía mucho más, la coacción debería ser del Estado mucho más fuerte, supuesto, el sí. imperio de la ley o el monopolio de la violencia, O sea, como dicen el peso otros. de la ley, que caiga ahí. Ok, y luego infraestructura. Ahora, ¿cuáles son las 5 reformas que tú estás promoviendo? Porque tú además estás entrando a la política, quieres hacer política y quieres traerle al país una propuesta de 5 reformas para, me dices, devolverle el control al ciudadano Así y es. quitarle poder al Estado. ¿Cuáles serían? Comencemos por la política, ¿no? La política, tenemos el problema de que hay un desorden total, ¿no? Corrupción por todos lados, y queremos resolverlo. Entonces, ¿cómo se hace? Reduciendo las funciones del Estado. O sea, quiere decir, el Estado tiene ahorita 18 funciones. Son como los 18 ministerios que uno observa en la vía pública. Eso es lo que tiene control el Estado. Tiene muchas funciones que deberían estar en manos de nosotros, manos privadas, la educación, la salud, el turismo, el deporte, todo eso. Tú eso tienes que devolver. Devolver significa, si el Estado se encargaba de gestionar los colegios, eso lo tiene que gestionar los profesores administrativos, tiene que el director del colegio eso administrarlo, competir, etcétera. Todas las libertades necesarias para que los colegios sean exitosos. Eso es lo que debe hacer en un gobierno liberal clásico. Ahora eso ha sido sustituido, porque ahora ¿quién lo hace? Un Ministerio de Educación, un AUGEL y todas las dependencias del Estado que desde un escritorio trata de direccionar lo que un director quiere hacer. El director está impedido ahora de hacer como hubiese sido un gobierno liberal clásico, decidir la currícula, decidir cuánto le debe pagar al maestro, decidir cuándo debe salir un maestro, cuándo debe entrar. Esos poderes privados que deberían estar en manos del director, no, eso lo tiene que pedir en consulta con el ministerio, con la UGEL, o sea, se traslada el poder del director hacia esas burocracias que no saben nada de educación, lo que saben es controlar, sí, fiscalizar, sí, pero que sepan gestionar colegios, no lo saben, los que lo saben son los directores, los maestros, ellos saben, los padres de familia conocen bien su realidad. Un burócrata del piso 11 del Ministerio de Educación no lo conoce, por lo mismo que está en una distancia, no conoce las realidades de cada uno. Entonces tú lo solucionas quitándole ese poder, esos recursos, esas funciones del Ministerio de Educación, trasladándose a mediante ley. Por eso la ley buena es aquella que justamente no administra, la que no hace posible que los directores y todo eso no le impidan a ellos poder hacer esa gestión. Esa ley buena es la ley que permite hacer y la ley mala es la que impide, la que fiscaliza, la que controla y obstaculiza, ¿no? Ok, la siguiente reforma, ¿cuál sería? La reforma es la económica. ¿Cómo es esa reforma económica? O sea, a ver, la política, ¿para qué sirve al final? Sirve para la seguridad. O sea, se resume así. Estabilidad, digamos, política es, bueno, que los políticos hagan lo que tengan que hacer, pero que no interrumpe las acciones privadas de las personas. ¿Y qué le tengo que dar como político? Bueno, orden y seguridad en las calles. Eso es lo suficiente como para que la gente se pueda desenvolver y ahí viene la parte económica. La parte económica es, yo quiero encontrar un trabajo, quiero hacer emprendimientos, quiero realizar enseñanza, quiero gestionar, quiero poner mi hospital, quiero hacer muchas cosas, necesito libertad. Y esa libertad te la da la reforma económica porque abre los mercados y además el ingrediente, digamos, novedoso sería aquí que para poder hacer todas esas libertades no necesitas pagar muchos impuestos, solamente pagaría uno, que sería el impuesto general a las ventas. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Un solo impuesto. Un solo impuesto. Es decir, ¿y todo lo demás? No es necesario. ¿Por qué? Porque hemos hablado hace un ratito que el Estado no era gordo, elefantiásico, ¿no? O sea, el gasto público lo vas a reducir reduzco. Hasta que solamente te Sí. baste un solo impuesto para pagarlo todo. Porcentualmente, para que más o menos visualicen, del 100% del Estado gordo que tenemos, lo desinflaríamos hasta un tercio. O sea, 2 veces menos. ¿Y con cuánto de impuesto nos quedaríamos para poder sustentar ese Estado, esa tercera parte del Estado? Sí, nosotros estamos calculando. Si un presupuesto, digamos, de 242.000 millones de soles que nos pide el gobierno,
lo bajaríamos hasta cerca de 60.000 o 70.000 millones de soles. ¿Se puede? Claro, pues todo lo que el ser humano ha hecho lo puede desarmar. O sea, es un tema político, es un tema de decisión, es un tema de hacer política en realidad para convencer a la gente que ese es el mejor camino. Entonces reduces tú el tamaño del Estado, reduce los gastos y de hecho reduce los impuestos que de 36 que hay actualmente lo bajas a uno solo. Con ese uno ¿Sería solo... el impuesto que generara las ventas? Sí, quizá? porque es el más fácil, el que mejor se recauda. ¿Ya? O sea, te lo viene en la Coca-Cola, te viene en la leche, te viene en el Sí, carro que te compras, sí. cuando vas al cine, qué sé yo. Te digo, inicialmente, porque esto del 18% es con el estatismo actual, con ese Estado gordo, panzón, ese. No, pero nosotros queremos bajar los impuestos. Entonces, estamos hablando de 18, podría bajar a 10. Con 10 se recauda más incluso que con 18. ¿Por qué? Porque hay un efecto ¿No que es un se llama... contrasentido eso? No, porque hay un efecto Laffer, es decir, si tú pagas el 100% de lo que tú ganas, te quedas sin nada, ¿no es cierto? Mientras menos pagues ese impuesto, más te queda. Y entonces, si tú haces eso como gobierno, lo que estás promoviendo es más entiendo. bien que la gente diga, Gastas yo más, quiero pagar. Claro, o sea, si pagas menos impuestos, tienes más plata para gastar. Si gastas Así más, es. estás pagando más impuestos. Claro. Básicamente eso. Entonces, eso se llama el efecto Laffer, ¿ya? O sea, que eso está en la teoría económica, te lo enseña. Es decir, a bajas tasas recaudas más, a altas tasas recauda menos. Por eso la informalidad, ¿por qué se produce? Porque parte del problema de la informalidad es, me cobran demasiado impuestos, me va a dejar poco. Me la hacen muy difícil, me ¿verdad? la Es hacen muy difícil. complicado. Entonces la gente se queda con poco. Dice, no, yo soy pobre, ¿cómo me voy a quedar con poco? Prefiero no pagarle al Estado y quedarme con lo que me necesito para llevar el alimento a mis hijos. O sea, hace ese sacrificio de no pagar al Estado. Prefiero pagar a mi familia, no al Estado. Sí, claro. Entonces, esa es la reforma económica, es decir, abrir todos los mercados para que, y ahí viene el segundo beneficio. Permítame, el segundo beneficio es que los ingresos de las personas, que están bajísimos, están entre 2.000 soles, suba hasta, no digo que va a subir de golpe, hasta 20 veces. 20 veces, ¿tú sabes lo que es 20 veces de 2.000 soles? Son 40.000 soles. Bueno, no en todos, ¿verdad? En algunas personas será así. En promedio, fíjate que esa cifra que estoy dando, ¿Me estás- en promedio, ¿Me estás hablando que eso ocurriría si es que los impuestos se bajan? en general, sé todas las reformas. A ver, hablemos de eso al final. Primero Sí. quiero entender las reformas. Después de la reforma política y de la reforma económica, ¿cuál viene? Viene la de salud, la de educativa y pensiones. Pensiones. Sí, las Comencemos tres. por la de pensiones. ¿En qué consiste? Pensiones es sustituir lo que tenemos actualmente, que es el sistema, diseño humano, que tienen que todos pagar obligatoriamente por el libre mercado, lo que llamamos el mercado libre de pensiones, que no es lo mismo que sistema. Sistema es control, diseño, fiscalización, aporte Sí. obligatorio, solamente 4 AFPs, combinación de ONP con AFP, y por ahí se viene la expropiación, que de repente podemos hablar un poquito de eso. Al final nosotros decimos, con mercado libre de pensiones y con la reforma económica, tú vas a poder tener mejores pensiones y más altas de las que tú tienes en estos momentos, que con el sistema te paga poco. ¿Cómo con así? mercado libre te paga más. ¿Cómo así, José Luis? ¿Cómo así puedes tener mejores pensiones si es que quieres tenerlas? Porque también, o sea, también está quienes no quieren, a ver, entrar a ningún sistema, a ninguna, a ver, idea, a ningún organigrama de pensiones, sino quieren procurarse ellos su alquiler, su maestría, Claro. no sé, sus propias maneras para ellos asegurarse el futuro. Mercado libre, como su nombre indica, es libre, pues no estás obligado a nada. Tú quieres entrar a tener pensiones para ti, para el futuro, elige, pues, Claro, escoge. y eso va a hacer que las propias aseguradoras o las propias AFPs o las empresas que quieran administrar tu platita para luego dártela en una pensión, realmente lo hagan bien y sea eficiente el resultado que te van a dar. Porque van a competir. Se van a poner a competir. Claro. Y tú vas a tener la libertad para decidir, ¿entro o no entro? Pero claro, cuando está papá Estado, ¿no? Cuando está el gordo Estado que se sienta en su poltrona y empieza a dictaminar y a decir, tú estás obligado todos los meses a poner un dinero de tu parte y lo van a administrar ellos, él y él, entonces ya no hay competencia, ya no hay esfuerzo, pues igual me va a llegar el billete, ¿para qué me voy a esforzar en darte un mejor beneficio, Claro. una mejor rentabilidad si
No, no me esfuerzo. El Estado me está obligando a que me des la plata, punto. Se entendió bien entonces la parte del mercado libre, es decir, tú eliges si pones o no pones en una AFP, en un banco, en una aseguradora, lo que fuere, pero tienes la libertad de decidir y nadie te va a descontar por adelantado nada. Tú vas a decidir bajo contrato laboral si te descuentan o no. Esa es la propuesta del mercado libre. Pero el problema es, oye, pero yo quiero tener buenas pensiones. ¿Cómo me aseguras eso? Con la reforma económica. Por eso te hablaba esto de las 20 veces, porque en Qatar ganan esa cantidad con su capitalismo, digamos, casi de las 5 reformas. Pero nosotros estamos proponiendo una cosa completa, no parches. Parches es lo que va a hacer el gobierno, una reforma. Eso no le va a dar plata a nadie, eso hay que decirle a la gente. Porque esto de la reforma, que el IGB, que de un punto del IGB va a servir para que te sirva para tu cuenta individual. Ese es el engaño, digamos, para lo que va a venir después. Lo que va a venir después es que van a combinar. Combinar, esa es la palabra que emplea una organización que quiere entrar el Perú Internacional. Dice así, la ONP hay que complementarla o combinarla con las AFPs, es decir, lo estatal con lo privado. ¿Por qué? Porque hay que aplicar el principio de la solidaridad. Eso se llama, eso sí, ¿sabes por qué lo dicen? Porque algunos con lo que han aportado no le va a ser suficiente para tener una pensión del cual vivir, que le están poniendo 800 soles de piso. Entonces, para lograr darle esos 800 soles, y el gobierno que no tiene ni dinero para pagar la diferencia, eso lo va a dar las cuentas individuales. ¿Tú sabes lo que es darle las cuentas individuales? Eso se llama expropiación. Combinar significa, yo mezclo lo público con lo privado. Tu dinero ya no va a ser tuyo, ahora va a entrar una gran bolsa en donde de ahí van a agarrar para todos. Socialismo, pues, ese es socialismo, puro y duro. Eso se llama robo. Es un robo, claro. Porque es una expropiación, es decir, tu dinero es privado... un robo legalizado. Exacto, que la ley lo que va a hacer la reforma es vamos a combinar. ¿Y eso sabe dónde viene? De la OCDE. Eso es donde aspira el Perú todavía a entrar a esa Eso es lo que va a venir, prueba. amigos. Ustedes que me están escuchando, a ver, que están entendiendo este asunto, eso es lo que va a venir en breve. Nos van a unir el tema de la ONP con la AFP y van a poner como excusa todos estos retiros que han habido, que hay gente pues, que critica, salen los popes y los intelectuales y los bienpensantes a defender este asunto, que es un robo legalizado el tema de las AFPs, y nos van a enyucar, como dicen en la calle, una cosa todavía peor. En donde ahora el dinero que malamente, mal que bien, ahí tenemos guardado en las AFPs, ahora lo van a meter en una bolsa en donde van a juntar todos los dineros, van a hacer un gran fondo y de ahí van a agarrar para pagarle a todos. Sí. La modalidad nada más que la que van a mantener es las cuentas individuales. Sí, pero tu fondo de las cuentas individuales se la van a dar al que no lo puede tener una buena pensión. Ese es el problema. Sacar de lo privado y dárselo a lo público es robo, pues. Ahora, una de las cosas que se le critica o que no se entiende o que se malentiende del asunto de las 5 reformas es la reforma educativa y la reforma de salud. Porque la falacia del espantapájaros dice, o sea, la falacia dominen dice, es que ustedes quieren privatizar la educación y quieren ahora que aquel logro antiguo de la educación gratuita, que se consiguió, etcétera, hace muchos años, con un gran esfuerzo, etcétera, va a quedar en nada porque ahora ustedes quieren otra vez que la gente pague por la educación y que realmente nos olvidemos de la educación pública. Es que justamente... Y lo mismo con la salud, ¿verdad? Pero ahí está, pues, cuando hacen la propuesta de solamente la reforma liberal por parte educativa y te olvidas del resto, o sea, para ti no existe el Estado grande, está bien el Estado, ¿no? Que siga robando. Pero tú tienes que privatizar la educación. Obviamente en esas condiciones yo no privatizaría nada. Por eso ponemos las reformas completas, no solamente la liberal educativa, la liberal en salud. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ir todas juntas? Porque es lógico, pues, ¿cómo un pobre va a pagar en estas condiciones una educación privada? Le van a decir, oiga, usted está condenando a los pobres a pagar, usted lo quiere que la gente se quede sin pagar. No, pues, porque nosotros estamos poniendo como condición la reforma económica. Y la reforma económica lo que pretende hacer es darle mayores ingresos a la gente vía inversión privada. Ahora, ¿y cuánto tiempo podría la gente acceder a un mejor sueldo o más dinero? Eso depende del apoyo. Si tenemos apoyo popular, es decir, como para elegir unos 74 congresistas, pasa rápido las leyes, se derogan si rápidamente. No lo tienes, digamos, eso es una cosa muy difícil. Va a demorar. ¿Y entre tanto la gente está pagando su colegio? Y los beneficios
van a demorar. Ahora, entre tanto eso, ¿la gente paga el colegio? Pero me estás diciendo que no vamos a tener apoyo popular. Claro. ¿Qué significa? Que no vamos a tener la mayoría en el Congreso, o sea, las leyes no van a pasar. Solamente, digamos, tenemos la presidencia, pero no tenemos el Congreso para que derogue las leyes. En esas condiciones no vas a poder hacer ninguna reforma. Tú necesitas derogar leyes para hacer reformas. Necesitas el Congreso. Necesitas Incluso el más Congreso. que la presidencia. Por eso, es el Congreso es el que tiene el poder, no es el otro. El otro es ejecutivo, ejecuta, hace, pero no es el que decide qué ley va, qué ley no. Entonces, es el Congreso el que tiene que hacer esa tarea. Entonces, la reforma económica tiene que complementar a lo educativo. No es que lo educativo complementa a lo económico. Entonces, si tú le das un mercado en el cual el padre de familia puede pagar con sus propios ingresos, él va a tener todas las condiciones para pagar sin problemas. Okay, va a José dejarse Luis, pobre, en ok, otras palabras. Y ¿no? entre tanto, no. A ver, porque estamos hablando de un eventual gobierno liberal clásico en el país. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Y además, es muy difícil que se alcancen 74. O sea, Keiko Fujimori, pues, que era una figura en su momento muy providencial, puso un montón, no sé si llegaron a 74, pero Sí. fueron bastantes congresistas cuando fue el gobierno disuelto, el Congreso disuelto por Martín Vizcarra. Esa no es la posibilidad mayor. La posibilidad mayor es que si es que hay un gobierno un día liberal clásico, si aparece un gobierno de estos, no se alcance la mayoría. Dada la situación en el país, todo está muy fragmentado, hay muchos intereses, hay mucha fuerza política también del otro lado. Antauro está por ahí, la izquierda siempre tiene un 12, un 13%. Pero hay que presentarle a la gente cómo se funcionaría un gobierno liberal con un Congreso de mayoría liberal para que vea cómo es que sales de la pobreza. Pero no siempre lo van a aceptar. Se lo Claro, puede presentar, pero no te van a decir Pero que eso sí. hay que presentar para que vea Correcto. cómo funcionaría, ¿no? Ok, Entonces, en ese caso, tú le dices a las personas, por ejemplo, le dices, mire, necesitamos lo siguiente, una reforma económica para que te dé los ingresos a ti. ¿Qué haces mientras tanto? Esa es la pregunta que me hacen a mí. sí. Con los pobres son pobres ahorita, ya, ¿cómo le das? Le das unos bonos, unos cheques, algo que le permita poder, con el dinero del Estado, le das a los más pobres del país, aquellos que no pueden pagar la educación, y pasas todos los colegios del Estado para que los gestionen los profesores, directores y eso. Y los alumnos más pobres se matriculan en el colegio que desean. Eso se llama los famosos vouchers que por ahí el señor Cabero, el congresista, trató, pero sin hacer reforma económica. Solamente lo presentó como una cuestión administrativa. Lo de nosotros es, toma mientras tanto, padre familia, que Tu no voucher. puedes pagar, toma esto y en el caso de salud igual, los dos. Para que tú puedas matricular a tu hijo y para que tú con ese dinero que te damos desde el Ministerio de Salud se pueda él adquirir un seguro, digamos, de salud. Entonces puede acceder a los colegios y puede acceder a los centros de salud privados. Esa es la parte social de ese cambio que queremos pasar de aquí al otro lado. Entonces, ¿Y eso sería para siempre o sería no, por un tiempo? transitorio, porque siempre... Pero ahí es cuando te van a poner la tanqueta de afuera del palacio. Ah, Ahí es cuando van a salir. pero como nosotros estamos hablando de... Cuando le quiten un mercado el libre. tema gratuito de la educación, va a arder Troya. No, pero es que nada es gratuito, como sabrás, ¿no? Entonces, esa ayuda social, los padres, familias van a ir notando que se están dando cambios trascendentales en la economía y dirá, antes no tenía trabajo y ahora sí tengo trabajo. Entonces, van a haber muchos padres de familia que van a dejar de ser pobres y a eso se les va a quitar el voucher, porque ante recibir una, digamos así, 3.000, 4.000 soles. Porque nosotros hemos calculado que más o menos salen 1.900 soles por alumno, lo que trasladaríamos en tema de voucher. Mensual. Mensual. Con el presupuesto del Ministerio de Educación, distribuido mensualmente a cada alumno pobre. No estoy hablando de todos los alumnos matriculados. Porque O sea, vouchers mensuales de 1.900 soles. Sí, no sería dinero que podrían hacerlo efectivo, líquido. No. Es simplemente no. una cifra en un papel que va a servir No, para no, pagar el colegio. Tampoco, no. ¿Sí, no? Va el padre de familia al colegio privado. El colegio privado abre la base de datos del ministerio. ¿Cuál es su nombre? Le pregunta al padre de familia. Mi nombre es, Fabricio Escajadillo. A ver, deme su número de DNI. Ah, efectivamente, sí, usted tiene un saldo, un voucher de 1.900 soles. ¿Para qué colegio? Ah, quiero aplicarlo para el colegio, no se marcan, por poner una exageración. Ah, ya, ok, acá está. Entonces hace simplemente un traslado de fondos del Ministerio de Educación al colegio. Pero el padre de familia lo No ve matricula la a su plata, hijo. obviamente. No ve, Lo único que hace es no, llevar al hijo al colegio. al hijo. Bien, tenemos una llamada
Sí, me confirman, por favor. Creo que sí. Ok, me van a confirmar en un instante. Bueno, entonces con estas 5 reformas, José Luis, se ven interesantes. Todavía yo tendría que, como te digo, no sé, yo, a ver, siempre tengo una duda con el tema de la Todo hay educación. dudas. El Mejor tema- que el- pregunten. El ¿Ah? tema, Mejor que el tema de la pregunten. educación. No es una duda, sino es que, a ver, el Perú es un país muy complejo. O sea, en Sí, teoría lo vemos muy fácil, a veces sí. las teorías son muy llamativas, pero, o las reflexiones personales desde nuestros sesgos pueden ser muy llamativas, pero el Perú es complejo. En el Perú hay gente que piensa lo contrario, que te pide una cosa y luego te van a venir a pedir otra que es totalmente contrario y van a decir que tú eres su enemigo, pero también son enemigos de los otros, se hacen daño entre ellos mismos, no se dan cuenta. O sea, es una cosa, de verdad es difícil. Alan García lo dijo, lo describió bien alguna vez en una clase magistral que dio en Trujillo. Sí, es difícil. Entonces, quien quiera gobernar con las 5 reformas en el país, tiene que saber bien la teoría, También. pero tiene que saber que el país es sumamente complejo. Mira, el ejemplo de quien tuvo casi el 90% de respaldo por hacer cambios radicales, ¿no era el señor Fujimori? Ujú. No tuvo el 90% a pesar de lo que hizo, se fue contra la Constitución, se tumbó al Congreso. Bueno, estaba el terrorismo de por medio también, Pero ¿no? Era pero un factor importante por para eso que la te digo. gente unifique su Por eso. simpatía hacia alguien que lo estaba Es una defendiendo, estrategia ¿no? política que le funcionó muy bien. Ahora- pero sí se puede la unificación de los 90%, ¿ah? Cuando haces grandes cambios. ¿ah? Sí. Bueno. A ver, José Luis, Mm. ¿en qué país está funcionando esto? ¿Qué ejemplos nos puedes dar de decir, oye, ya, este tipo de pensamiento, de corriente de pensamiento político y económico está funcionando o ha funcionado? Ya. Hay de los países que lo hicieron y de los países que están haciendo. De los que lo hicieron son los países excomunistas. Polonia, República Checa, Estonia, países que eran socialistas puros, o sea, puro Estado. Todo el Estado le resolvía todo, ¿no? La estatolatría pura. La maldición sobre ellos los condenó a ser países, digamos, relegados. Ahora son países ejemplo. ¿Hicieron las reformas liberales? Sí. Las 5 reformas completas, no. Algunos se quedaron en el camino, algunos lo hicieron completo, otros lo hicieron más o menos. Pero los resultados, lo que tú ves después de eso, es un cambio radical. Pasar de 0 a pasar a tener algo, ya es un cambio. Ahora, los que están haciendo ahora, los países asiáticos, República Popular China, comunista, de nombre. Pero en la práctica son más capitalistas de lo que tú crees. Sí. Bueno, es un capitalismo de Estado, evidentemente, porque las empresas que salen al mundo a invertir son chinas, ¿no? No es correcto. Son capitalistas puros. Lo que pasa es que las acciones del Estado pueden estar ahí presentes, pero su funcionamiento es de como si fuera Elon Musk o Steve Jobs. Económicamente lo son, pero el Estado chino es un Estado, a ver, que se ha expandido incluso a las empresas. Es decir, tiene una política internacional y las empresas están sujetas como sí señor, como, a ver, comandante y subordinado al Estado chino. O sea, eso políticamente es el Estado chino el que está metido ahí. Si haces comparaciones entre China y Estados Unidos, más estatistas son los empresarios estadounidenses. Y lo más no es de lo que es. Bueno, es no verdad. es lo que es, El sino es por socialismo los en Estados subsidios. Unidos es una cosa grande. Claro, ¿no? porque ponen como ejemplo a Estados Unidos, ponen como ejemplo a Ahora, los Estados países, Unidos de hace a 100 los años no era países así. occidentales lo ponen como ejemplo, como el estándar de lo mejor. No, yo creo que el capitalismo ya se mudó al oriente, ya está en Pakistán, ya está en India, ya está en China. Y China ha demostrado que en más o menos 2 décadas ha sacado 400 millones de pobres. ¿Con qué? Haciendo reformas de libre mercado, reduciendo el Estado presente. Fíjate que el Estado chino pues está en Beijing, pero en la costa sur, ahí el Estado no es presente, es más bien las empresas privadas, las grandes inversiones, la que tú miras, esto no es China, esto no es Beijing, esto es otra cosa, este es Hong Kong, digamos, revitalizado. Entonces tú ves la diferencia de la aplicación de las reformas. En Beijing no hay reformas liberales, pero en el parte sur de China sí. Entonces ahí hay 40 millones de millonarios en esa zona. Qué interesante lo que nos ha venido a contar hoy día José Luis Tapia. Qué interesante las ideas de la libertad. Uno, como en todo, hay matices, hay grises. Bueno, hay cosas en las que uno tiene que entender mejor. Hay detalles, como en el cristianismo, ¿verdad? Hay denominaciones, no significa que no son cristianos. Hay denominaciones de diferente tipo en donde divergen en detalles de la doctrina que son secundarios. Sin embargo, es sumamente importante profundizar y educarse sobre las ideas de la libertad.
No estoy hablando de libertinaje, no estoy hablando de ideología de género, no estoy hablando de meter el tema del aborto, porque entiendo que José Luis Tapia también es un serio contrincante del aborto y las ideologías de Por género. supuesto, conservador, cristiano. Mira, yo vengo de una familia que es católica, por parte de mi mamá, mi papá evangélico. Yo me eduqué en un colegio adventista. Ujú. Soy católico en cierta manera, pero mis amigos, todos los que estamos en política, son más que todo del rubro evangélico. O sea, ¿se puede ser liberal y se puede ser conservador? Por supuesto. No son contrapuestos, no hay una contradicción. No, dime dónde, a ver, para más No, o no, no, menos te lo responder. pregunto porque la gente entiende eso, entiende, yo soy liberal, no, yo soy conservador y hay como una especie de Claro. pugna en las redes, etcétera. Se entiende de una... Bueno, sí, claro, lo que pasa es que hay que ver tu público, pues tu público es cristiano aquí, ¿no es cierto? Sí, Ya. bueno, sí, pero En no, cierta no manera. solamente. Bueno, supongamos que ellos se preguntan, ¿usted está contra el aborto? Por supuesto. ¿Estás a favor del matrimonio igualitario? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué un liberal puede responder así? Porque uno tiene la moralidad, digamos, del tipo judeo-cristiano. O sea, tengo esos valores. O sea, yo sé que el liberalismo proviene de un fundamento bíblico. Y me lo testimonian muchas personas que son más leídas que yo, que son maestros bíblicos. Me dicen, esta doctrina es la doctrina bíblica de los padres fundadores de los Estados Unidos, de Thomas Jefferson, de John Adams, de los conocidos. Todas estas personas han sido cristianas. Ponte Entonces, los audífonos, José Luis, por favor, porque nos va a entrar una llamada. ¿Desde dónde es la llamada? ¿Sí? Tenemos una llamada, ¿verdad? ¿Qué tal? Dios le bendiga, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, hermano? Dios le diga, hermano. ¿Con quién tengo Bueno, el gusto? ¿De dónde nos llama? Mi nombre es Percy, llamo de Ica. Y bueno, mi pregunta es, en primer lugar, saludar el programa. Y bueno, la exposición del señor Lucas fue muy convincente porque explicó, ¿no?, una economía planificada en una sociedad socialista y una economía liberal como es la nuestra, ¿no? Dentro de ese criterio, ¿no?, económico, le pregunto al señor José Luis, en su programa que nos está esbozando, ¿qué nos puede comentar o qué medidas se va a tomar en el problema de los monopolios y los oligopolios? ¿Por qué razón? Porque la Constitución buena del pregunta. 79 está contra el oligopolio y el monopolio. La Constitución del 93, por lo consiguiente. Entonces, en su programa, ¿cómo abordaría este tema? Porque imagínense, las tiendas pequeñas de Ica no pueden competir con las tiendas grandes que están liberadas de impuestos, ¿no? Llámese, por ejemplo, las transnacionales que tenemos en Ica, ¿no? Empresarea, tenemos, como se llama, Correcto. todas esas instituciones. ¿Cuál es Correcto, su punto de Percy. vista de Muchas esto? gracias, mi hermano. Muy amable. Dios te bendiga. José Luis, por favor. sí, Percy, mira, la solución está en derogar las leyes. Tú sabes que la formación de los monopolios tipo Sedapal, Petroperú o esos 4 oligopolios de las AFP, todas tienen una causa común y es la ley. Por ejemplo, la industria láctea tiene 3 empresas que son Laibe, Nestlé y Gloria. ¿Tú sabes cuántas normas hay detrás de la regulación de esa industria? Yo las he contado. Son 62 normas. Por esa razón es que una empresa pequeñita no puede competir contra tremendos oligopolios porque la ley se convierte en una barrera y además son costos de transacción, que ese es un término jurídico económico. No puedes competir porque la ley te prohíbe, te controla, te castiga si intentas tú competir contra ellos porque tendrías que saltearte la ley. La ley mala es la que impide, la ley mala es la que no fomenta la libre competencia y los oligopolios se crean por ley. La ley hay que derogarla, hay que eliminarla para que haya cancha abierta, para que entren todos y así puedas competir contra los que tú quieras, ¿no? Tu reflexión final, José Luis. Entiendo que hay un tema de tiempos. ¿Qué cosas, cómo están ustedes ahora? Cuéntame. Quisiera invitar a todos los trabajadores y aprovechando en saludarlos a todos los trabajadores de Perú esforzados que día a día se rompen el lomo por llevar algo a sus hijos y que este gobierno no está haciendo lo que debe hacer, es invitarlos. Fíjense, nosotros somos un movimiento
que queremos ser partido y necesitamos apoyo, necesitamos de gente como Percy, que está preocupado por la economía de sus hijos, por la competencia y todo eso, para que se sumen a nosotros. Nosotros somos gente nueva, no hay, digamos, nada escondido, ustedes pueden entrar y necesitamos justamente gente que se pueda encargar de los comités y todo eso. Por eso que abrimos las puertas, entren, invitamos, este movimiento es para ustedes, no es para nosotros. Nosotros seremos, digamos así, los que estamos impulsando, pero lo que queremos básicamente es su apoyo, y para eso ustedes tienen que entrar a la web. Tenemos una web, pueden verlo ahí, 5 de número reformas.com. Se pone en contacto con nosotros, sobre todo en las regiones. Necesitamos más o menos 70 comités. Esos 70 comités distribuidos en 20 regiones nos posibilita ahora a entrar a concursar para el 2026. Y tenemos las cosas claras, sabemos los objetivos que queremos lograr. Queremos transformar el Perú, queremos que esa inseguridad se convierta en seguridad, esos bajos ingresos se convierten en altos ingresos, queremos que esos colegios que ahorita se caen a pedazos sean colegios modernos, que donde dé ganas de estudiar. Entonces, es simplemente apoyo, y apoyo significa súmate, forma parte de este equipo de profesionales, de todo hay, de todo, es decir, desde los de bajo oficio, alto oficio, profesional, hay de todo, ¿ya? O sea, este es un movimiento abierto y libre, así que estás invitado, tanto Percy como el resto de amigos que se encuentran, a ponerse en contacto con nosotros y podemos cambiar al Perú juntos. Esto es una tarea de tú, yo y el resto, Fabricio, todos los que se quieran sumar a este movimiento que tiene fundamentos bíblicos, somos morales, somos gente nueva en política, no hay nada de corrupción, aquí no hay nada. Es invitarlos a que hagan ese esfuerzo, porque no hay otra forma. Si no, le vamos a tener que dejar a los políticos de siempre a que hagan las cosas que nunca han cambiado. En 50 años no ha cambiado desde Velasco nada del país. Todo sigue igual, sigue peor, cada vez peor. Y así se están yendo los jóvenes, pues, nuestros hijos se están yendo que por alguna razón. Entonces podemos pararlo esto, se puede parar. Como digo, hay mucho por hacer, pero tenemos la receta ahí para hacer esos cambios trascendentales, ¿no? Muchas gracias, José Luis, muy De amable. nada, muchas gracias a ti, Fabricio. Ha sido muy amable, siempre es un placer conversar con alguien que sabe y que lo sabe explicar también. Muchas gracias. Bien, bueno.